Bendiciones con todos. Tema 39. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, David rescata a las mujeres que se habían llevado cautivas. Y utilizamos 1 Samuel, capítulo 30. Entonces, ustedes, en el capítulo anterior vimos que los príncipes de los filisteos tenían miedo de David, tenían miedo que fuera a la batalla con ellos. Entonces, el rey aquí les pide por favor que regrese al campamento donde estaban ellos, porque no iban a ir a la guerra, porque tenían miedo que en medio de la batalla David se les cambiara y hiciera un gran estrago. Pero todo esto viene por mano de Dios, porque está guardando, defendiendo a David que cometa errores que le van a perjudicar cuando esté en el reino. Ahora, luego que el rey de aquí despidió a David del ejército filisteo, los israelitas regresaron a Siclag, ¿sí?, la ciudad donde vivían allí. Pero al llegar le dieron una mala noticia. Escuche la mala noticia. Leamos 1 Samuel capítulo 30, versículo del 1 al 5. ¿Cuál es la mala noticia? Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag. La habían invadido y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado, escuche, cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con lo suyo a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. ¿Qué les parece esta terrible noticia? Mire lo que es tomar malas decisiones, lo que es hacer pacto con el enemigo. David se alista para ir a la batalla. Quedan a 3 días de camino del lugar donde vivían, donde estaban su familia, sus mujeres, sus hijos, ¿sí? Y al regresar se encuentran con la noticia que han quemado a toda la ciudad. Y gracias a Dios, escuche bien, gracias a Dios, no han matado a nadie, sino que se los han llevado cautivos. En la guerra, el enemigo mataba a todos. No dejaba ni niños vivos por ahí. Pero en este caso, no han matado a los niños, a las mujeres, se los han llevado cautivos. ¡Wow! Mire, este es algo terrible. Los hombres lloraron hasta no tener fuerza ya, porque se llevaron a sus mujeres y a sus hijos cautivas. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Cómo vamos a recuperar? Imagínense lo que hubiera pasado si se hubieran ido a la batalla. Si los príncipes no hubieran estado celosos y vamos a la batalla, hubieran peleado con Israel, matado a un montón de israelitas, sus hermanos, y hubieran pasado días sin saber que su familia habían sido secuestradas. ¡Qué tragedia, hermanos! ¡Qué tragedia! ¿Sí? Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se debe hacer en esta situación? ¿Cómo resolver este gravísimo problema? ¿Cómo recuperar a la familia que se le han llevado cautiva? Hubo dos reacciones ante la pérdida de todo lo que tenían en Siclag. Dos. Miren lo que dice el versículo 6 de 1 Samuel capítulo 30. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Mire, el mismo pueblo que andaba con él querían apedrear a David. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Regresa nuevamente David al Señor. Se fortalece el Señor porque ¿quién más le iba a ayudar a darle sabiduría, entendimiento, para tener luz, para ver cómo solucionar este gravísimo problema? El pueblo quiere caerle encima, quiere apedrearlo. Lo están declarando culpable. Pero David
se fortalece en el Señor. ¿Sí? Ahora, la reacción del pueblo. Los soldados de David y el pueblo que había sobrevivido al ataque quedaron devastados, pero también estaban enojados en contra de David, porque él había provocado a los amalecitas al atacarlos en el pasado. Era muy probable que el ataque a Siclag fuera una venganza, muy probable. Ahora ve, David. La estrategia tuvo un efecto opuesto en David. Lejos de desanimarlo, lo hizo reaccionar. La Biblia dice que se fortaleció en Dios. Finalmente, David buscó a Dios, como no lo había hecho desde que había llegado a Filistea. El espíritu de David se despertó y supo que tenía que buscar a Dios para encontrar dirección de lo que debía hacer en ese momento. Es que siempre la mejor dirección, el mejor consejo, lo encontramos en Dios. Créalo. Él nos va a ayudar cuando lo buscamos sinceramente a tomar la mejor de las decisiones en cualquier tipo de circunstancias. Porque Él es el Dios que todo lo sabe. Mire lo que dice el versículo 7 y 8 de 1 Samuel, capítulo 30. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. La respuesta de Dios es la mejor. Consultó a Dios, ahora sí. Si no hubiera consultado a Dios, ahí sí la cosa hubiera sido grave. Pero está consultando a Dios y Dios mismo lo dice: los alcanza y los vas a recuperar los cautivos. Y Dios no es hombre para que mienta. Él dice la verdad. Y eso es maravilloso. Todo lo que había perdido David desde que había llegado a Filistea, lo recuperará después de esta tragedia. Recuperará su fe en Dios, su alabanza y su llamado. También le será devuelto todo lo que los amalecitas se habían robado, su familia y todos sus bienes. Es que, hermanos, las pruebas que nos vienen, cuando buscamos a Dios que nos ayuda a solucionar, son para nos hacen crecer. Sí, nos hacen crecer, como estamos viendo acá con David. ¿Sí? Ahora, la campaña de rescate. Aunque los compañeros de milicia de David estuvieron a punto de matarlo por considerarlo responsable de la pérdida de sus familias, cuando vieron que David regresó a ser el mismo del principio y tenía la promesa de Dios para recuperar todo, entonces todos los 600 hombres de David se le unieron en la campaña de rescate. Miren lo que dice el versículo 9 y 10 de 1 Samuel capítulo 30. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Es muy probable que el cansancio no solo era físico, sino emocional. Un duro golpe emocional puede provocar depresión y agotamiento físico. Tal vez por eso unos no tenían las fuerzas para seguir adelante. Por otro lado, sería provechoso que un grupo se quedara cuidando el bagaje, ya que esto permitiría que los demás avanzaran más rápido en la persecución de los amalecitas. Pero había un problema. David estaba buscando a los amalecitas, pero no sabía dónde exactamente estaban. Los amalecitas eran tribus nómadas, por lo que no se les podía encontrar en una ciudad o en un punto fijo. Y en la amplitud del desierto sur iba a ser muy difícil encontrarlos. Pero el Señor fue favorable a David y encontraron el camino a alguien que los pudo orientar. Escuche lo que dice el versículo del 11 al 15
de capítulo 30 de 1 de Samuel. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pero hicimos una incursión a la parte del Neguev, que es de los cereteos y de Judá, y al Neguev de Caleb, y pusimos fuego a Siclat. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, y me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. ¿Qué les parece? Todo lo planea Dios perfecto, hermanos. El siervo egipcio los guió al lugar donde los amalecitas habían acampado. Los encontraron en una posición vulnerable, ya que estaban celebrando y velando. Tenían fiesta, hermanos, porque habían capturado a mujeres y niños, habían vencido supuestamente a esos pueblos. Versículo 16, mire lo que dice. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Seguramente los amalecitas creían que David y sus hombres estaban en la guerra con los filisteos, y no sospechaban que David regresado temprano a encontrar la destrucción de Siclat. Teniendo la ventaja de la sorpresa, David y sus hombres atacaron a los amalecitas. Acabaron con todos, excepto unos que lograron huir. Mire el versículo 17 y 18 de 1 Samuel capítulo 30, lo que dice. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Tal como Dios prometió, todo fue recuperado sin faltar nada. Versículo 19 dice: y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado. Todo lo recuperó David. ¿Qué les parece? Está Dios allí. Está Dios. Con Dios recuperamos todo. Amén. David y sus hombres no solo recuperaron sus familias y bienes, sino que encontraron en el campamento amalecita un botín enorme que habían acumulado de otros ataques en la región. ¿Qué les parece? Ahora quedaron bendecidos. Dice versículo 20: tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Como regla general, cuando se obtenía botín tras una batalla, este se dividía entre los hombres que habían peleado. Pero en este caso, David decidió compartir el botín también con los que se habían quedado atrás. Pero no todos estuvieron de acuerdo con esa decisión de David y se lo hicieron saber. Miren lo que dice el versículo 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fue con nosotros? No les daremos el botín que hemos quitado, los que no fueron con nosotros, sino a cada uno, su mujer y sus hijos, que lo tomen y se vayan. David no solo corrigió a estos hombres egoístas, sino que determinó una ley en Israel. Escuche, que el botín se debe compartir con el resto del pueblo, pues ellos también están haciendo su parte, cuidando al pueblo y cubriendo otras necesidades. Por lo tanto, la ganancia es de Dios, porque Él es quien da la victoria. Versículo 23 al 25, mire lo que dice. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová. ¿Quién nos ha guardado?
y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy, dice el texto. Es justo, ¿no es cierto? Gran parte del botín provenía de las ciudades de Judá que los amalecitas habían saqueado. Por lo tanto, David decidió compartir los bienes también con la tribu de Judá. Mire, es que era grande el botín. Versículo 26 a 31, escuche lo que dice. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Los envió a los que estaban en Betel, en Ramot, en Neguet, en Yatir, en Aroer, a Sigmog, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Orna, en Corazán, en Atán, en Hebrón, en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Más adelante en la historia veremos que esta generosidad de David traerá su fruto. Mire, qué cosa, ¿no? Nada, no hay ni avaricia, otro testimonio más. ¿Sí? David pudo decir, ¿sabe qué? Sí, muchachos, esto es de nosotros lo ganamos, así que lo repartimos entre nosotros nomás. Y yo, como soy el líder, me quedo con un pedacito más grande. ¿Cómo sucede hoy día? David no. Repartió a todos y mandó presente al pueblo de Judá. Ahí leímos todos los nombres. Era botín suficiente, había para todos, había para bendecir también a otros. Y eso es maravilloso. Y eso cada vez nos muestra más a David, un hombre de Dios. Un hombre que hace las cosas con justicia. Un hombre que bendice. Y ya se da cuenta entonces por qué no fue David inmediatamente rey. Dios fue preparando el camino hasta que David estuviera listo para ser el rey que él quería. Ahora, usted que está escuchando la palabra de Dios dice: yo quiero ser como David. Acepte a Cristo como Salvador. Porque David aceptó a Cristo como su Salvador y todo lo que hacía, lo hacía con la bendición y dirección de Dios. Si usted quiere hacer eso, aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe. Acepte a Cristo con todo su corazón, repita la oración y busque ser un hijo de Dios. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba el tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora, sosténgase en la palabra, medite en ella todos los días, ¿sí? Va a encontrar grandes enseñanzas, grandes testimonios, no solo el testimonio de David, sino de hombres y mujeres que van a fortalecer, le van a ayudar a que tenga ánimo, ¿sí? Y el Espíritu Santo le va a estar guiando. Ore, cante alabanzas, adore al Señor y venga a la iglesia. Acá juntos vamos a seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Seguimos viendo el testimonio de David, ahora siendo un luchador, recuperando con tu ayuda a su familia, a la familia de sus compañeros de su ejército, y tú les has bendecido con un gran botín que sobró aún para darle a su pueblo. A algunos pueblos les mandó, a los ancianos, Señor, les mandó un presente, Señor. Y demostrando que David no es mezquino. Y es lo que tenemos que hacer hoy día nosotros. Es que en estos tiempos la mezquindad asusta. Pero tú nos muestras que lo contrario. Tú nos muestras cuando somos dadivosos. Tú bendices. Tú bendices, Padre. Y eso es maravilloso, Padre.
Que esta palabra, Señor, llegue a los corazones de las personas. Que esta palabra, el Espíritu Santo la haga germinar. Que esta palabra dé fruto para gloria y honra de tu nombre. Por eso te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otras personas. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.